Así que muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Ahí ustedes ya tienen proyectado el nombre de la charla que tenemos para esta mañana, Impacto de la Industria 4.0 en el modelo de negocio de las distribuidoras de electricidad. De igual forma, nuestro expositor, don Ronald Bolaños, también ya está listo. Importante dar algunas instrucciones antes de iniciar, que siempre les digo, por favor, mantener sus micrófonos apagados para no interrumpir al expositor, y cualquier duda que ustedes van teniendo la pueden ir escribiendo en el chat y yo la voy a estar revisando para luego planteársela directamente al expositor. Me dice el expositor, don Ronald Bolaños, que vamos a dividir la charla en dos partes. Una parte que va a estar enfocada, a ver, cerrar micrófonos, una parte que va a estar enfocada principalmente en explicar el concepto de Industria 4.0. Ahí podemos igual aclarar dudas, si ustedes tienen alguna consulta en conceptos, en aplicaciones, y luego se va a ver en una segunda parte de la charla cómo aplicar este modelo en las distribuidoras de electricidad. Entonces, como les insisto, yo voy a estar muy pendiente del chat por las consultas que ustedes tengan, cualquier pregunta, así que no hay ningún problema, siempre aprovechando que tenemos un experto y que podemos aclarar las dudas directamente con la persona. Don Ronald, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos de parte de la Cámara de Industrias, siempre agradecerle su disposición para estas charlas. Buenos días, muchas gracias, Tatiana. Entonces, como decía Tatiana, la primera parte de la charla la voy a explicar el concepto de Industria 4.0, que sería la abreviación de lo que llaman la cuarta revolución industrial. Entonces, explicar qué es eso, para que podamos entender el entorno de lo que está ocurriendo a nivel mundial y cómo eso está cambiando el modelo de negocios de todas las organizaciones, de todas las empresas. Y después, a manera de ejemplo, voy a explicar cómo esto podría impactar desde mi punto de vista el modelo de negocios de las distribuidoras de electricidad. Y yo creo que el país está en una coyuntura muy interesante donde hay que tomar decisiones para poder aprovechar todos estos cambios tecnológicos. Para empezar y explicar en una forma simple qué es lo relevante con esta famosa cuarta revolución industrial, puse esta imagen que ven ustedes en la pantalla, un cerebro electrónico. Y entonces, hasta ahora, la inteligencia lo veíamos como algo exclusivo del ser humano. Con toda la evolución que ha tenido la electrónica, el software, la informática, estamos adquiriendo la capacidad de hacer máquinas y sistemas inteligentes que pueden tomar decisiones en forma autónoma. Y entonces eso implica un cambio de paradigma muy importante, que solo tiene, digamos así, un equivalente, y es cuando se da la primera revolución industrial, cuando pudimos crear la máquina de vapor. Hasta ese entonces necesitábamos que un ser vivo hiciera el trabajo, ya fuera una persona, ya fuera un caballo, por ejemplo, si queríamos mover una carreta. Pero cuando creamos la máquina de vapor, podemos crear una locomotora y con esa locomotora transportar carga. Y eso revolucionó, digamos, el transporte y por lo tanto la forma en que producíamos y genera todo un fenómeno de globalización. Porque ya no era necesario vender nuestros productos en nuestro entorno más cercano, sino que podríamos llevarlos a otras ciudades, a otros lugares. Y esto pues realmente pues, fue toda una revolución y es lo que hizo que llegáramos donde estamos hoy en día. Ahora imagínense, y es lo que voy a tratar de explicar, qué es lo que va a ocurrir con todo esto de que las máquinas y los sistemas están adquiriendo inteligencia y pueden funcionar en forma autónoma, cómo eso va a revolucionar todo el esquema productivo y las relaciones que se dan hoy en día entre las empresas y sus clientes. Ok, entonces lo primero, un momentito, es ver, y aquí lo explico en esta lámina, tener claro que todo este desarrollo de la robótica, para llamarlo así, de máquinas inteligentes, está teniendo un enorme impacto, sobre todo en la industria. Y vemos aquí la cantidad de robots por países.
y lo mismo ahí en este esquema, pues se resume en varios conceptos, ¿verdad? Cómo ha venido evolucionando las diferentes revoluciones industriales y los impactos que han tenido en los esquemas productivos. Aquí vemos en el centro cómo esto, digamos, hay países que llevan la delantera por la cantidad de robots que están comprando. Obviamente aquí los asiáticos son los que están a la vanguardia. Y en se ve cuáles son la cantidad de trabajos o de trabajadores que están en riesgo. Por ejemplo, en el caso de China, uno ve que el 77% de los trabajos están en riesgo y luego viene la India con un 69%. Bueno, es que estos son países que, que tienen, digamos, muchísimos procesos intensivos en mano de obra, pero, sin embargo, cuando usted ve, China son de los países que en números absolutos más robots está comprando y más está invirtiendo en la inteligencia artificial, porque ellos saben que el futuro está ahí y que definitivamente los que lleguen primero al mercado son los que lo van a controlar. Entonces, este cambio de paradigma que se está dando a nivel mundial definitivamente ha generado toda una carrera entre las empresas, y ahí usted ve ya a Estados Unidos enfrentándose a China y muchos por esto, por cómo controlamos estas nuevas industrias, estos nuevos negocios que están surgiendo. Para ilustrarlo con un ejemplo y cómo esto está cambiando el modelo de negocios, veamos lo que ha pasado con la industria de telecomunicaciones, con el desarrollo de los teléfonos inteligentes. Y el iPhone, digamos, que es digamos, como el icono de esta nueva generación de teléfonos inteligentes, ahí aparece ilustrado cómo se distribuye el valor en una cadena productiva. Y entonces vemos que el 100% del valor de mercado con el que se vende un iPhone, un 73% está acá en lo que es la etapa de investigación, desarrollo del producto. Y de este 73%, un 58% se lo lleva Apple por todo el desarrollo conceptual. Y luego un 25% serían empresas japonesas o coreanas que trasladan ese diseño conceptual ya a todo un diseño de ingeniería para poder producirlo en masa. Luego vienen los que producen materiales, componentes que están patentados, que son una parte del teléfono, que es un 22%. Y en último lugar, lo que hacen el ensamble, ¿verdad? Esos son los que menos se llevan, solo un 5% del valor del producto. Y entonces aquí vemos que surge una nueva fuente de ingresos al ser estos productos inteligentes y conectados a Internet en forma permanente, permiten generar una plataforma de servicios, como el caso del iPhone. Y entonces la venta de la música, el video y de aplicaciones genera una nueva fuente de ingresos que ya hoy en día iguala lo que está generando la venta de los teléfonos, pero conforme evolucionen aplicaciones como por ejemplo el monedero electrónico, esto cada vez va a ser mayor y llegará el momento en que ya no tenga sentido vender el producto, sino el servicio. Entonces, digamos que incluido en el servicio al producto, y algo de esto vemos ya en las compañías telefónicas, cuando firmamos un contrato por 2 años se nos incluyen el celular ahí dentro del contrato. Y entonces, conforme vayan evolucionando, estas son las siglas de Internet de las Cosas en inglés, el IoT y la impresión 3D, que son dos de las tecnologías emblemáticas de lo que llamamos la cuarta revolución industrial o la industria 4.0, vemos que vamos a pasar de esta línea amarilla de los productos tradicionales, donde el valor se distribuye más uniformemente en la cadena productiva, a esta línea roja que algunos llaman la línea de la sonrisa, donde el valor se concentra en el inicio, digamos, en la parte de creativa o en los servicios postventa de esta nueva generación de productos que al ser inteligentes y estar conectados permiten una relación directa del cliente con el fabricante. Entonces, esto pues digamos que va a ser emblemático, digamos, de lo que va a ocurrir con otras industrias cuando vayamos aplicando la electrónica y la informática para poder hacer inteligentes nuestros productos. Por ejemplo, yo fabrico aires acondicionados y los hago inteligentes. Entonces, yo tengo la posibilidad de ejercer un control directo sobre mi producto
Y entonces ofrecerle al cliente, no venderle el aire acondicionado, sino un servicio de climatización. Y eso está ocurriendo ya. Y entonces le digo, bueno, que además de garantizarle que se mantenga confortable el espacio durante todo el año y un mínimo de horas de fallo que se estipulan en el contrato, además yo le puedo hacer gestión del mantenimiento, o sea, detectar cuando hay algo que está mal y el equipo requiere mantenimiento, o sea, mando un técnico que lo repare antes de que falle, gestión de la energía para ahorro energético y cosas de este tipo que agregan valor al cliente y baja sus costos operativos. Y entonces entramos en una relación ganar-ganar entre el fabricante y el cliente, ¿verdad? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las aerolíneas. Por ejemplo, General Electric, que fabrica turbinas para los aviones, está ahora, en lugar de vender las turbinas a las aerolíneas, les ofrece alquilarlas y cobrar por millas de vuelo. Y obviamente todas esas turbinas ya tienen una serie de sensores, están conectadas a Internet de forma permanente, y entonces midiendo vibraciones y otras variables críticas, puedo determinar cuando hay algún problema y mientras el avión está en el aeropuerto, despacho un técnico que vaya, cambie la pieza, le dé mantenimiento. Entonces, eso es lo que aumenta la cantidad de horas de vuelo del avión. Y entonces mejora los ingresos para la aerolínea, pero también para el fabricante, porque ya ahora, digamos, tiene un ingreso más constante, mayor. Y entonces una relación ganar-ganar entre el fabricante y sus clientes. Bueno, eso, digamos, está ocurriendo en las organizaciones en la medida en que basen estos conceptos de Internet de las Cosas y sistemas inteligentes. Para ilustrarlo con un ejemplo de lo que podría ocurrir en otra industria muy conocida, que es la industria automotriz, lo ilustro con esto, o sea, en la medida de que vayamos pasando estos vehículos, digamos que son electromecánicos, que son un producto físico, y le vayamos agregando electrónica, sensores, software y todo esto, esta imagen de acá es la de un Tesla, es la pantalla, digamos, de control de un Tesla, que es como un gran iPad, por ponerlo así. Entonces, al agregarle todo ese software y esta electrónica al auto, lo convertimos en un producto inteligente. Y si además lo conectamos a Internet en forma permanente y tenemos un software en la nube para estar monitoreando el vehículo, entonces puedo lograr que ese vehículo se vuelva autónomo. O sea, y ya el Tesla lo hace, por ejemplo, en ciertas condiciones, ponerlo en una pista, yo puedo dejar que el vehículo vaya manejando mientras yo descanso. Eh, y eventualmente, entonces, vamos, digamos, entrando en una relación diferente entre el fabricante y el cliente, y donde ya podríamos pensar en dar un servicio de transporte en lugar de vender los vehículos, ¿verdad? Igual que hablábamos con la industria de telecomunicaciones. Esto, digamos, si lo vemos en el tiempo, vemos que ha venido ocurriendo lentamente, o sea, no va a ocurrir de golpe. Entonces vemos que la primera etapa de este cambio para mejorar la experiencia del cliente fue la introducción, en el caso de los automóviles, de los navegadores, de estos equipos que permitían, con medio de un GPS, indicar dónde estábamos ubicados en una ciudad. Yo le podía programar a dónde quería ir y entonces me da la ruta más directa para llegar a ese sitio. O sea, nos evitábamos ya llevar un mapa y sobre todo una ciudad que yo no conocía haciendo esto. Entonces, ahí esta fue la primera etapa, la digitalización de la información. En la segunda etapa vimos cómo en lugar de tener ya un equipo dentro del auto, lo convertimos en una aplicación del celular, del teléfono inteligente. Y entonces, al tener toda esta información en la nube, integrar los datos de muchos usuarios, podríamos hacer más inteligente, digamos, el servicio. Y entonces, en lugar de buscar la ruta más rápida o más directa, perdón, para llegar a un sitio, ya buscábamos la más rápida, evadiendo los congestionamientos, las famosas presas que hay en las ciudades. Y ya ahí tuvimos una ganancia importante desde el punto de vista de la experiencia del cliente y hoy en día este uso como este uso de las aplicaciones a la hora de integrar de la información en la nube, ¿no? El tercer paso que hemos visto es cómo estos, eh, estos sistemas para que puedan comunicarse entre sí. Entonces, por ejemplo, yo quiero poner semáforos inteligentes
que estén conectados y controlados vía internet en un software. Y además lo conecto con un sistema como Waze, que ya sabe dónde están las presas, los congestionamientos. Yo podría en aquellas rutas congestionadas lograr que los semáforos cuando estén estos congestionamientos estén más tiempo en verde y eso agiliza el tráfico, o podría permitir, como aparece ahí en la imagen, que servicios de emergencia, como son los bomberos, las ambulancias, encuentren todos los semáforos en verdes cuando necesitan atender un evento. Y esto pues ha demostrado que permite disminuir hasta un 22% el tiempo en promedio que están las personas frente a los semáforos, sobre todo en hora pico. Y el último paso vendría siendo propiamente la inteligencia, que ya también en varias ciudades están probando estos vehículos autónomos que ya no necesitarían ni siquiera los semáforos. Los semáforos son una ayuda visual para los conductores, para las personas. Los vehículos inteligentes pueden coordinarse entre sí y en un cruce no necesitan parar, simplemente se indica cuál va primero uno o el otro y entonces al no tener que detenerse en los cruces podemos lograr que fluya hasta 8 veces más rápido el tráfico, o sea, podemos tener 8 veces más vehículos en las ciudades sin que se congestione. Y se ve como una alternativa para lograr resolver estos problemas de congestionamiento que existen en las grandes ciudades. Además, sería más seguro, la mayoría de los accidentes son por errores humanos. Y esto eventualmente llevará a que en algún momento en las ciudades predominen los vehículos autónomos. Eh, Aquí el tema y la preocupación es qué hacemos con toda esa gente que hoy en día vive de dar estos servicios, ¿verdad? Los taxistas, los choferes de bus, etcétera. Si hoy en día ya tenemos problemas con aplicaciones como Uber, que permite, digamos, eh, conectar directamente al que quiere el transporte con el que lo quiere ofrecer sin necesidad de tener una licencia para ello, y los problemas que esto ha generado con los taxistas. Imagínense lo que ocurrirá una vez que del todo ya ni siquiera se ocupe el chofer. Simplemente podemos tener vehículos dando este servicio y Uber ya ha estado experimentando en esto. Bueno, todo esto nos lleva a una transformación de la organización que debe adoptar nuevas estrategias donde los datos se usan como un recurso para mejorar la gestión de las personas, la tecnología y el capital. Y que esto permite transformar la relación con sus clientes para que sea más continua y transparente, buscar nuevas formas de colaboración y funciones de negocios que agreguen valor. Esto implica desarrollar un nuevo modelo de negocios, el producto como servicio, para mejorar la rentabilidad de la empresa y transformar la organización logrando que las viejas y nuevas estructuras operen en paralelo. Y siguiendo con el ejemplo de la industria automotriz, ya hemos visto que esto de la pandemia permitió que se crearan como una especie de, sobre todo en las ciudades ricas que tienen poca disponibilidad de personal, como entonces para hacer estos servicios, robots que andan repartiendo alimentos o otras mercaderías y que pues digamos se consideran más seguros porque ya no hay posibilidad de contagio por la persona que lleva, como ocurre acá, estas entregas, ¿no? Eh, y esto pues entonces es parte de toda esta transformación y cómo está afectando los modelos de negocio, ¿no? Bien, resumiendo, entonces las estrategias de competitividad de las empresas hemos visto cómo han venido evolucionando ya desde la llamada tercera revolución industrial. eh, digamos, siempre la estrategia clásica de competir es con precios bajos, ¿verdad? Y China, digamos, ha surgido como una potencia usándola para lograr posicionarse, y sobre todo en ciertas industrias como textil y alimenticia se requiere esto para ser competitivo. Los japoneses en los 80, por medio de la introducción de la robótica, y, pudieron, digamos, automatizar la producción de la industria automotriz y metalmecánica y convertirlos en un líder en aquel entonces, combinando, digamos, por medio de estas herramientas tecnológicas, tener un mejor precio, pero con calidad. Y eso pues fue un paradigma muy fuerte, que luego fue combatido, digamos, en Estados Unidos a la hora de introducir
sobre todo con la industria electrónica e informática, el concepto de innovación continua. O sea, los japoneses lo que hacían era copiar un producto exitoso, producirlo con calidad más barato, y de esa forma le estaban ganando a Europa y a Estados Unidos. Pero si no damos tiempo a que el producto se copie, sino que el mismo fabricante genera una nueva versión del producto que es mejor, entonces, digamos, aunque la competencia me copie el producto, va a estar atrasado, digamos, porque ya yo estoy con una nueva versión. Y eso fue un paradigma que hizo que en los años 90 surgiera de nuevo Estados Unidos como un líder económico y todo el movimiento del Silicon Valley, etc. Hoy en día lo que estamos viendo es que a todos estos conceptos que se van agregando, se le agrega un nuevo paradigma que es de la sostenibilidad. Y entonces vemos que todo ese conjunto de datos que estamos generando nos pueden dar nuevas formas de hacer más amigable con el ambiente lo que los productos o los servicios que damos. Y hay ciertas industrias donde por regulación es necesario darle trazabilidad, digamos, a todo el esquema del diseño, la construcción y la operación digamos, de un avión, para que cuando haya un accidente saber cuál fue la causa y evitar que esto vuelva a ocurrir. ¿Va? En la industria médica pasa exactamente igual. Con la sostenibilidad, con el tema de lograr que los productos sean más seguros, ya no solamente para proteger la vida humana, sino la vida de nuestros descendientes, comienzan a agregarse otros conceptos, ¿va? Como el de producción más limpia, la responsabilidad social, etcétera, que al final lo que implican es cómo hacemos más seguro nuestra sociedad. Y entonces, sostenibilidad va en esa línea, en cómo garantizar una sociedad más segura, que sea, que permita, digamos, que la calidad que hoy en día tenemos de vida la puedan tener nuestros descendientes. Costa Rica se ha venido posicionando como un líder en todo este tema y entonces por aquí vemos una oportunidad de montar en todo este tema del uso de la inteligencia para hacer más amigables con el ambiente nuestros productos, además de otras series de servicios de valor agregado, nos abre una oportunidad para el país. Ahora, lograr esto implica manejar todo el ciclo de vida del producto. O sea, cuando yo quiero encontrar formas de hacer mis productos más amigables con el ambiente, yo tengo que entender lo que pasa con todo el ciclo de vida del producto. Este es el concepto base de todo el concepto de producción más limpia. Y entonces esto es lo que se llama en inglés PLM, o sea, manejo el ciclo de vida del producto. Son sistemas informáticos que nos permiten manejar la información desde que tenemos la idea, hacemos todos los diseños, ingeniería, todo esto obviamente con software que nos permite hacer esto. Hacemos la construcción, la fabricación y por último la operación, el mantenimiento. Entonces, estos volúmenes que se van a generar de información, que van a ser enormes, increíbles, famoso Big Data, requieren nuevas formas de interactuar con la información. Y entonces, hoy en día, ya se está trabajando en eso y les voy a pasar un video para que entiendan cómo van o están surgiendo nuevas formas de interactuar con la información, así como los que somos un poquito más viejitos vimos cómo pasamos de la computación, de los sistemas DOS, que eran básicamente texto en una pantalla negra, al Windows, que era ya una interfaz gráfica donde podríamos transmitir la información en una forma más ágil al usuario y la interacción era mejor. Vamos a ver cómo en el futuro se van a desarrollar sistemas que nos van a permitir manejar estos enormes volúmenes de información y esto es lo que ilustra este video. Now, not only does the HoloLens 2 recognize me, it also recognizes my hands. Look at this, fully articulated hand tracking. And as I move my hands around, the HoloLens 2 is actually calibrating to my unique hand size. And of course, not only does the HoloLens 2 recognize me and my hands, it also recognizes the world. Welcome to my mixed reality home. This is the place where I have all the apps and content that I use every day. Let's check some of them out. Now, I've seen many people put on HoloLens for the first time, and the first thing people do when they put on the device is they reach out their hands and try and touch the holograms. And now,
You can. Look at the way that the hologram's responding to my hand, almost inviting me to touch it. And in fact, I can just grab this corner to resize it. Or I can rotate it, or move it. That's right. We are touching holograms. This is an app I've got called Spatial. Let me just put it right there. I've got another app here called Vuforia View. Now, it's a little big, so let me just use 2 hands here to make it smaller, and then rotate it so you can see. There we go. And then let me put it down here near Spatial, maybe make it a bit smaller. Yeah, that's nice. All right, now let's switch gears and talk about a different kind of application. I've got a browser over there, but it's kind of far away, and I don't really want to walk over there, so let me just call it over with my voice. Follow me. This is a browser that's running Microsoft Teams, which is a tool that we use back home to collaborate. Let's see what the team's been working on. Okay, it looks like they've got a surprise for me in the Playground app. I just have to say the words show surprise. All right, so let me just open up that start menu here, and then place the app, and then launch it. So now we're actually exiting my mixed reality home and going into an immersive experience. But notice that that browser that I had actually followed me in. Now this can actually be really useful when you have things like emails or PDFs that you need to reference while you're doing your work. I don't really want it following me around though while I'm showing you all this cool stuff, so let me just put it over here and then we'll get back to it later. Welcome to the Playground. We spent years exploring and refining interactions for HoloLens 2, and the Playground is just a tiny sampling of the many prototypes that we built, tested, and learned from. Our approach is basically to try out as many things as we could and look for the things that stood out. So for example, here I've got 3 sliders. Each of them is controlling this wind farm simulation, but each in a different way, using a different interaction technique. One of the things we tried is this touch slider here. So here I can just stick my finger in the slider and have it go to a particular value to control that wind speed there. It felt okay. We also tried this push slider. So this guy kind of nudged from side to side, kind of like an abacus, which was interesting. Now, the interaction that really took home the cake, though, was this pinch slider. The way that works is you just pinch it and move it wherever you want. And what we found was that people really like that tactile sensation of their fingers touching as they grabbed and then released. All right, now let's move on to a different kind of control, buttons. How do you press buttons on HoloLens 2? Well, you just reach out and press them. Now, one interesting thing that we found about buttons was that the size of the buttons actually impacted the way that people interacted with them. So for example, for the smaller one, most people would use 1 or maybe 2 fingers, but for the larger one, pretty much everyone used their entire hand. And this is kind of interesting when you think about it, because these objects don't really weigh anything, they're just digital things, but despite that, people would treat them like real things, almost as if the bigger one had more weight. I just love the way these move and the sounds they play when I press them. It's great. All right, how about something that uses all 10 fingers? Well, to test that out, we built a piano. So here I can just play a chord, or I can play the keys one at a time. All right, so where's that surprise that the team had for me? Oh, that's right, I had to say those words, show surprise. Ooh, look at that hummingbird over there, it's gorgeous. I wonder if it will fly to my hand. Yeah, oh wow, this is beautiful. I just love the way that it's following my hand around. I've got to tell the team, they've done a great job. And in fact, I don't even need to use my hands to do this because I can use my eyes and my voice. That's right, HoloLens 2 has eye tracking. So I can just look over to this browser here and look at the bottom of the screen to scroll it, and then send my message. Start dictation. The hummingbird looks great, exclamation mark. Send. Bueno, esto que vieron ustedes ahí es lo que se conoce ahora como Internet de los Sentidos. Lo que aparece acá en esta pirámide. Internet de las personas es lo que hemos visto en el desarrollo de Internet hasta ahora. Hemos visto toda la evolución de las redes sociales, de las páginas web. En general son formas de mejorar la comunicación entre las personas.
Luego tenemos el surgimiento de Internet de las cosas, son todas estas máquinas, sistemas inteligentes que van a poder comunicarse por Internet entre sí, intercambiar datos entre ellas y con las personas. Y aquí en el centro tenemos la Internet industrial, porque es la industria donde digamos, se convergen todas estas tecnologías. Eh, Algunos, como Cisco, lo llaman Internet de todo, pero al final es eso, ¿no? Es la integración y la industria va a ser el primer entorno donde esta integración se va a dar. Además de que muchos procesos que hoy en día son muy artesanales, como la construcción, pues también se van a volver procesos que son industriales. Al introducir la robótica, la impresión 3D y todo esto. Bien, viendo desde otra perspectiva, lo que vemos es que son máquinas, personas e información interactuando con el uso de algoritmos de inteligencia artificial para lograr dar un resultado. En un entorno industrial, imagínense entonces las personas, los robots, que son una nueva generación más avanzada que ya permiten trabajar en conjunto con las personas sin que hayan daños para ellas y en una línea de producción y sistemas de información más avanzados como este que les mostraba, que ya nos muestran usando realidad aumentada y todo este tipo de cosas nuevas, la información en tiempo real y con el uso de algoritmos de inteligencia artificial pues para coordinar todo esto y lograr que trabajen en armonía, ¿no? Obviamente, lo que va aquí a ocurrir es toda una reorganización del trabajo. Hay trabajos que van a asumir las máquinas porque son mucho más eficientes que las personas, todos aquellos trabajos mecánicos repetitivos, y es lo que aparece acá a la derecha. Y luego tenemos los trabajos que van a conservar las personas porque son más eficientes que las máquinas, son aquellos trabajos que implica, por ejemplo, dirigir. Digamos, yo pienso que todavía no queremos que ninguna máquina nos dirija o nos sirva como jefe. Trabajos en los cuales requiramos empatía, por ejemplo, un vendedor, que necesitamos saber si la persona está alegre, está triste y cómo, de acuerdo a esas emociones, enfocar nuestro discurso. Todos los trabajos creativos que requieran imaginación, los trabajos que requieran analizar diferentes escenarios. Y entonces, y surgen nuevos trabajos, como siempre. Desaparecen trabajos, hay otros que surgen nuevos. Por ejemplo, trabajos que complementan el trabajo de las máquinas. Por ejemplo, vamos a necesitar entrenadores de robots. Digamos, si yo tengo un robot que se dedica a soldar, necesito a alguien que sea experto en soldadura para que entrene y supervise la calidad del trabajo del robot. Necesito especialistas que me expliquen los diagnósticos que hagan estos sistemas. Por ejemplo, si una persona tiene, de acuerdo en todo un diagnóstico, cáncer, yo necesito un doctor que me explique, me dé consejo, incluso que me dé una palmadita en la espalda para consolarme, porque nadie le gustaría que una máquina o un sistema le diga que le quedan pocos meses de vida, ¿no? Y por último, el mantenimiento, ¿no? Todo lo que tiene que ser con mantener estos sistemas para que operen como se supone. ¿Y qué ganamos los profesionales con estos nuevos sistemas? Bueno, ganamos la capacidad de amplificar nuestra capacidad de análisis. Esto que aparece ahí como dejé son el diseño generativo, que es el uso de la inteligencia artificial para poder generar, digamos, diferentes soluciones digamos, yo le especifico a un sistema que yo quiero construir una silla de madera que valga como menos de $30, que guarde 250 kilogramos de peso, y entonces el sistema, con todos estos elementos, me da diferentes diseños que cumplen con esos requisitos, y entonces ya en lugar de tener que presentar a mi cliente 2 o 3 opciones, como haría normalmente un diseñador, puedo presentar cientos y escoger aquellas que sean más atractivas para el cliente. Con los chatbots, por ejemplo, que son estos que existen como Siri, por ejemplo, en el iPhone, digamos, son sistemas de inteligencia artificial que permiten responder en forma natural. Entonces, en un call center, normalmente hoy en día yo solo puedo atender a una persona a la vez, pero si tengo un chatbot y está bien entrenado, podría de cada 10 llamadas atender 9, que son repetitivas, digamos, con consultas que ya se han atendido más de una vez,
y reservo el personal solamente para aquellas consultas que son diferentes, que requieren ya cierto nivel de especialización, y entonces aumento la productividad por 10 de ese trabajador. Y por último, lo que llaman cobots, que son robots colaborativos, que permiten que yo pueda trabajar a distancia. Por eso está ese superpoder que es encarnar. Imagínense un robot para hacer cirugías y que el doctor esté en otro país, entonces puede vía internet entrar, tomar el control del robot, hacer la operación como si fuera un espíritu que estuviera controlando esta máquina. Por eso se ve como si fuera una especie de superpoder de interactuar a distancia con las máquinas. Y en la cúspide de todo esto aparece ya el concepto de gemelo digital, que es un concepto que permite, digamos, toda esta información de estos sistemas, de las personas, etcétera, trabajarlas en un entorno virtual, como el que vieron de esta muchacha, todo en 3 dimensiones, etcétera, para poder operar y manejar todo esto. Y entonces, trasladando este concepto al ciclo de vida en este caso, de un edificio, vemos cómo vamos hacia una nueva forma de diseñar y construir los edificios, donde al usar las tecnologías digitales podemos, digamos, reducir los costos hasta en un 35%. Esto es lo que yo llamo ingeniería inteligente, o se conoce como ingeniería inteligente, y que puede reducir, como le digo, sustancialmente los costos, porque entonces en la etapa de diseño, cuando es más barato hacer cambios, yo puedo hacer correcciones que van a afectar en lo que es los gastos operativos del edificio, en lo que es la operación, el mantenimiento. Y aquí entonces vemos cómo esto pues sería un buen negocio, digamos, todas estas tecnologías obviamente van a traer ahorros sustanciales y los van a traer justamente por eso que les decía, porque esto es como todas las etapas del ciclo de vida. Entonces vemos que al usar estos software que permiten trabajar todo en 3 dimensiones, lo que se conoce como BIM, digamos, Building Information Modeling, podemos, digamos, trabajar en la etapa donde, y aquí, digamos, en este eje está el costo, el esfuerzo, es más barato, digamos, impactar en los costos. O sea, en la medida en que avancemos en el diseño, vemos cómo se van en la línea roja, aumentando los costos por cualquier cambio en el diseño. Entonces aquí yo puedo interactuar con otros especialistas, mostrar incluso hasta con el cliente cómo va a quedar ese edificio y hacer todos los cambios que quiera hacer y las mejoras. Y esto pues tiene una mejora sustancial porque reducimos los costos operativos y también los errores a la hora de la construcción. Bien, entonces, ¿qué gana la sociedad al implementar todas estas tecnologías? Pues básicamente control y transparencia. Y a mí me gusta, para ilustrar esto, mostrar lo que está ocurriendo con el dinero a la hora de introducir las tecnologías digitales. Hemos visto cómo hemos pasado de entregar el dinero en forma física, o sea, un cajero que me lo daba a mí en un banco, a pasar a máquinas que me entregaban ese dinero, cajero automático. Eso ya da una serie de beneficios en cuanto a que lo puedo sacar a cualquier hora, ya no estoy limitado al horario del banco. Y cómo estamos llegando ahora al monedero electrónico, o sea, teléfonos que con una aplicación me permiten usarlos para pagar como si fuera una tarjeta de crédito. Y adelante ya se anuncia la incorporación del concepto de moneda virtual. Y China, por ejemplo, ya está prohibiendo el uso de dinero físico, todos los pagos tienen que ser electrónicos. Esto lo que permite al gobierno es tener un total control de la economía, porque al eliminar el dinero físico se evita, digamos, cuestiones como el contrabando, porque entonces ya y lo mismo el pago de propinas y todo ese tipo de cosas, porque yo tengo total trazabilidad del flujo de dinero. Yo sé, digamos, que cuando emito un colón en el Banco Central, está el Banco Nacional, está la empresa, está el trabajador, y entonces puedo seguir en la pista este colón, y si por ejemplo se pagó una propina a un funcionario público, puedo ver quién la pagó. Y entonces todo eso le va agregando control y transparencia al sistema económico. Lo que hoy en día permite muchos de esos vicios es básicamente el anonimato. Y ya a la hora de automatizar y lograr que todo esto se maneje en una forma digital, pues tendremos
grandes beneficios en este aspecto. Bueno, a grandes rasgos, esta es la idea que les quería mostrar sobre qué es la cuarta revolución industrial, cómo va a cambiar el entorno competitivo y cómo eso va a afectar los modelos de negocios de las empresas para ahora explicar cómo puede impactar esto en el modelo de negocios de las distribuidoras de electricidad. No sé si tienen alguna pregunta, algún concepto que no quedó claro sobre lo que es la industria 4.0, pues este sería el momento de aclararlo para seguir ahora con la explicación de cómo esto impacta el modelo de negocios de las distribuidoras de electricidad. Aquí estoy revisando el chat, don Ronald, y bueno, ahí les estaba poniendo igual que recordaran que si tenían consultas que escribieran, pero creo que está claro porque no tenemos ninguna consulta por el momento. Bueno, excelente. Entonces, si no hay dudas, continúo. Lo mismo, si a alguien se le ocurre al final alguna duda, pues todos la vemos al final de la siguiente parte. Bueno, cuando hablamos de la estrategia energética de Costa Rica, tenemos que plantearnos este paradigma o esta duda. Digamos que si yo invierto para generar, digamos, electricidad, crear una planta, como hemos venido haciendo hasta ahora, y sobre todo en el caso nuestro, que la mayoría son plantas hidroeléctricas, tengo que pensar que por cada $10 que yo tengo que meter para lograr ese equilibrio entre la oferta y la demanda, en lo que es generación, podría tener el mismo efecto si yo invirtiera en eficiencia energética en la parte de distribución. Entonces, digamos, esto es algo que se conoce hace muchos años y que entonces, y que en el caso de Costa Rica, pues es más alto que en otros países porque mientras que otros usan plantas térmicas de carbón, gas natural, nosotros usamos plantas hidroeléctricas que en el largo plazo son más baratas porque el agua es gratis mientras el combustible hay que pagarlo, pero que definitivamente el costo de construcción de la planta es alto con respecto a una planta térmica. Entonces, si yo puedo evitarme ese costo, digamos que es muy rentable. Y entonces ahí esto es lo que se conoce como administración de la demanda. Cuando yo sacaba mi maestría en sistemas eléctricos de potencia en la Universidad de Costa Rica, pues motivado por esta idea, por este pensamiento, y esto estamos hablando hace muchos años, presenté esta tesis en los años 90, y este fue, digamos, este gráfico resumen los resultados de eso. Entonces, mi conclusión, y aquí están representados los diferentes sectores, cómo distribuyen su consumo y contribuyen al pico de demanda. Entonces, si lográramos hacer que esta curva fuera más plana, digamos, mejorar el factor de carga, que es lo que mide esto, relación entre la demanda pico anual y el consumo energético, podría tener, en el caso de Costa Rica, un ahorro de un 33% en el costo de las tarifas para todos los clientes del sistema eléctrico. Y esto, como les digo, yo lo presenté en el año 90 en un programa de maestría que se hizo en la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Ingeniería Eléctrica, especialmente para el ICE. De hecho, yo era el único que no trabajaba en el ICE, sino estaba trabajando en el Instituto Tecnológico en aquel entonces. Y bueno, yo siempre, bueno, a mí me felicitaron por la tesis y todo lo demás, me gradué, pero yo pensé que esto realmente iba a tener un gran impacto en la forma en que el país trabajaba y gestionaba su sistema eléctrico. De hecho, yo lo citaba en mi tesis, digamos, Costa Rica tenía un factor de carga muy bajo, en aquel entonces era un 66%. Y Francia, por ejemplo, un país desarrollado, por medio de sistemas de administración de la demanda, había llegado a tener ya un factor de carga del 90%. Entonces, si lográramos llevar el factor de carga de 66 a 90%, pues haciendo cálculos, análisis, a mí me daba que podía bajar su costo el 33% de las tarifas eléctricas, porque era infraestructura que nos evitábamos construir. Por eso demostraba que el grafiquito de la balanza, ¿no? De que era muchísimo más barato para el país invertir en esto y los países desarrollados lo estaban haciendo. Por eso yo nunca entendí por qué, a pesar de que esto fue presentado y
y los profesores que habían en ese jurado, pues todos eran del ICE, etcétera, porque nunca el ICE trabajó en esta línea. En el 2008, que ya estaba yo como parte de la Comisión de Energía de la Cámara de Industrias, y hubo un congreso de energía, que eran los primeros en aquel entonces, el presidente ejecutivo del ICE presentó esta lámina, de ahí la estoy tomando, y básicamente aquí eso nos mostraba y explicaba cómo se calculaba la expansión del sistema eléctrico. Entonces decía que en aquel entonces, en el 2008, la demanda máxima histórica que se dio, y en ese caso fue el 13 de febrero del 2008 a las 18:30, fue de 1525.8 megavatios. Y todo, la demanda digamos, o sea, todo el sistema eléctrico está calculado para satisfacer esa demanda máxima en esa hora pico, ¿verdad? Entonces, este gráfico, que también es de él, que lo presentó, como digo, en esa oportunidad, entonces mostraba cómo se iba calculando siempre sobre la demanda máxima, aquí redondeado a 1526, se suma un 20% por seguridad, por aquello que ocurra algún accidente, entonces tener ahí un 20%, generalmente estos son plantas térmicas, por el costo, ¿no? Son más baratas de construir y van a operar solamente algunos momentos o en emergencias, ¿no? Entonces, eso generaba esa línea de expansión, y entonces llegamos, decía que al 2020 ya el país tendría que tener 3.600 megavatios instalados para poder cumplir con ese cálculo de expansión de la demanda. Yo hice un análisis de qué pasaba y eso lo estimé en el 2010, y me acuerdo que di una charla, y lo curioso fue que la persona del ICE, que era el que estaba a cargo de todo el tema de planificación de la expansión del sistema, cuando yo mostré esto, y mostré varias cosas más, pero específicamente este asunto de administración de la demanda, y no lo entendía. Y entonces yo siempre dije, bueno, ¿cómo es posible que alguien que esté en un cargo de esto, de planificación del sistema, no entienda o no conozca estos conceptos de administración de la demanda? Y bueno, entonces aquí yo lo que mostraba era que no hablemos de un 90%, que era lo que tenía Francia, sino de pasar el sistema de carga de un 67%. Ya cuando yo hice este análisis estaba en 70%, esto fue en el 2010, ¿verdad? O sea, ya 20 años después de que yo presenté mi tesis. Vean que entonces, en ese entonces, el crecimiento que estimaban del sistema anual, estamos hablando del pico de potencia, era del 5,5% anual, 5.5% anual. Y yo decía, bueno, ¿qué pasa si igual vamos trabajando en un esquema de administrar la demanda y logramos mejorar el factor de carga en un 4.3%? O sea, entonces, con un crecimiento menor de la potencia, podríamos gradualmente llevar el factor de carga a un 80%. ¿Y cómo haríamos eso? Bueno, estimulando la tarifa horaria para el sector residencial, que era el principal causante del pico, porque la tarifa horaria se le aplica al sector industrial, pero esto no mejora mucho la curva de demanda, porque ese no es el que la produce, ese sector residencial. Entonces, por eso se hablaba por lo menos a los consumidores residenciales grandes, ponerles en tarifa horaria. También podríamos pensar, porque esos picos coinciden mucho con las horas de alimentación, en estimular que la gente cocine con gas, con LPG, en lugar de electricidad. Y bueno, con todos esos tipos de cosas, significaba que de 2010 al 2020, de acuerdo al plan de expansión que había presentado el ICE, podríamos, en lugar de tener un escenario en el cual tendríamos 3.600 megavatios instalados, trabajar en uno donde tendríamos 3.150 megavatios y nos ahorrábamos construir una planta de 450 megavatios. Esto vendría siendo una planta, lo que yo llamaba una planta eléctrica virtual. O sea, es virtual porque no es física, o sea, no tenemos que construirla, es un ahorro lo que estamos teniendo. Bueno,
Yo recuerdo que el presidente ejecutivo del ICE en aquel entonces me felicitó y me decía que ese tipo de ideas eran las que se querían. Sin embargo, quedó de que fuera el ICE, que les iba a asesorar, etcétera, pero nunca me llamó. Incluso yo llamé a su secretaria porque ahí una junta directiva dio la tarjeta, pero la verdad es que me dijo que me iban a llamar y nunca me llamaron. Entonces, la conclusión era que no había interés en esto. Y yo siempre he dicho, bueno, pero si esto es de tanto impacto para el país y se podrían ahorrar tantos millones y se podría reducir tanto la tarifa eléctrica, ¿qué sentido hay en insistir en seguir construyendo plantas en lugar de trabajar en otras técnicas para mejorar, administrar la demanda y bajar el costo para todos los usuarios? La única conclusión, y la vemos ahora claro con todos esos casos de construcción, es hay un interés en construir estos proyectos porque, y obviamente, en estos proyectos se puede camuflar las propinas y entonces hay un interés de todos estos jerarcas de que se construya. Porque en la medida en que quitemos estas construcciones, pues ya no, yo no gano. O sea, yo no gano. Entonces, es la conclusión que yo saqué, porque de otra forma, pues no, era incomprensible para mí. Bien. Ahora, ya pasó todos estos años, es una oportunidad perdida. En este entorno de la cuarta revolución industrial, ¿qué podemos hacer para tratar de alcanzar a los países desarrollados que sí lo están haciendo desde hace muchos años? Buscar la eficiencia, ser más productivos, más competitivos. Es curioso, ¿verdad? Los países ricos que tienen dinero son los que invierten en estas tecnologías para ahorrar. Y los países pobres como nosotros, debido a todos estos temas de corrupción, seguimos invirtiendo en formas tradicionales que nos agregan costo, pero no valor al cliente. Y entonces aparece lo que llamamos la red eléctrica inteligente. Es digamos, de hace ya mucho tiempo los países desarrollados vienen impulsando este concepto y poner medidores inteligentes para poder gestionar la demanda del usuario y en cambio de esto, pues tener ahorros y se comparte esto con el usuario. Pero para tener más claro todo el panorama, aquí encadeno una serie de tecnologías que están alrededor de este concepto de la red eléctrica inteligente, que es un cambio de paradigma que permite, por un lado, introducir energía limpia para la producción de electricidad. Estamos hablando de energía solar, energía eólica, que ya hoy en día son las energías, sobre todo la solar, ya se habla de que es la energía más barata, más que cualquier otra en la historia. Para lograr estabilizar estos sistemas necesitamos encontrar formas eficientes de almacenar la energía. Estamos hablando de baterías y que van bajando de costo muy rápidamente. Esto está potenciando el uso de los vehículos eléctricos, que básicamente lo que necesitan son cada vez baterías más baratas y de mayor capacidad para tener mayores alcances. Y ya se habla de vehículos con 400 kilómetros, 500 kilómetros de autonomía, como el Tesla. Pero, y aquí es donde viene el pero, ya para poder gestionar la demanda de estos vehículos eléctricos, yo necesito introducir obligatoriamente la administración de la demanda. O sea, aquello que antes era voluntario y que se podía hacer como una forma de ahorrar, ahora se vuelve obligatorio. En la medida en que vayamos introduciendo mayor cantidad de vehículos eléctricos en la red, llegará el momento en que, para evitar que el sistema colapse, cuando se sincroniza la carga de muchos vehículos eléctricos, hoy en día son muy pocos, pero cuando ya sean una cantidad importante, necesitamos introducir el concepto de administración de la demanda. ¿Por qué? Porque según un estudio que se hizo en Estados Unidos, si no hacíamos esto, en el caso de Estados Unidos, y cambiáramos toda la flotilla de combustión a eléctrico, se necesitaría construir 4 veces la capacidad de generación y eso pues lo hacía inmanejable. En cambio, si introducíamos la administración de la demanda y aprovechamos toda esa capacidad ociosa, sobre todo en las noches que hay en los sistemas eléctricos, podríamos lograr tener hasta el 85% de la flotilla convertida a eléctrico sin que esto aumente la necesidad de aumentar la oferta. Entonces, eso también está abriendo posibilidades para introducir electrodomésticos inteligentes, por ejemplo, una refrigeradora, que al estar conectada a Internet de forma permanente
podría ser gestionada por la distribuidora de electricidad y entonces la distribuidora siempre está prendiendo y apagando, pero en ese caso, antes de que venga la hora pico, la ponemos a enfriar. Cuando viene la hora pico la apagamos sin que eso genere ningún prejuicio para el usuario y podríamos de esta forma tener, digamos, una disminución del pico de demanda. Además, digamos, ya comienzan a darse sistemas híbridos para lo que es energía y telecomunicaciones, sobre todo con la fibra óptica, porque ya la fibra óptica no le afecta a los campos electromagnéticos, entonces ya no ve sistemas donde por el mismo ducto, donde van los sistemas de potencia, sobre todo los países desarrollados, donde estos sistemas son subterráneos, por una cuestión estética, entonces ahí mismo, en la cometida que va a la casa de la red eléctrica, el cable potencia va la fibra óptica. Y todo esto genera, con el tema de Internet de las Cosas, dispositivos inteligentes, una oportunidad para la empresa eléctrica de dar una serie de servicios en la nube, sobre todo usando los medidores eléctricos inteligentes como un sistema para gestionar la demanda del usuario y dar otros servicios de valor agregado, como podría ser pues, mantenimiento, ahorro energético, etc. Es, como les decía, un nuevo paradigma y toda esta presión que existe por el cambio climático pues nos lleva a la necesidad de que esto ocurra y ocurra rápidamente y crear un nuevo tipo de sociedad, lo que llamo una sociedad inteligente, donde van a haber sistemas muy automatizados, pero que van a considerar todas estas variables, el impacto ambiental, etcétera, y entonces con menos recursos podemos dar la misma calidad de servicio y esto obviamente tiene pues un beneficio para el planeta y también para la calidad de vida de las personas. Bueno, a mí me gusta citar la experiencia de California, que no solamente es reconocido por ser un líder en el tema tecnológico, por el Silicon Valley y todo esto, sino también un líder en el tema de energético y sobre todo la eficiencia energética, ¿no? Aquí se ve cómo evolucionó el consumo per cápita en el resto de Estados Unidos versus California y vemos cómo en los años 70, cuando hubo la famosa crisis del petróleo por el incremento de los precios de la OPEP y que California producía mucho electricidad usando el petróleo, esto afectó fuertemente los precios, no sí en otros estados de Estados Unidos que usaban carbón o otras fuentes de producción. Entonces, vemos como aquí cayó el consumo, la demanda, porque obviamente si a uno le sube muchísimo el precio de la electricidad, trata de consumir menos para bajar el costo. Y luego se convirtió ya en una parte de una estrategia, o sea, cómo promover la eficiencia energética para reducir el consumo y ya se estabilizó. Y ya vemos que a principios de la década del 2000 había como un 50% entre el consumo per cápita de un ciudadano en California promedio versus el resto de Estados Unidos. Esto tuvo por cada dólar que se invirtió en el ahorro de la demanda, ahorros de $4 en la infraestructura para California, mientras que en el caso de Costa Rica, esta relación a la ley entre 1 y 10. Por eso yo les digo, yo nunca he entendido por qué aquí no se le dio énfasis a esto. En el caso de California, y aquí pongo como ejemplo, cómo estas regulaciones impulsaron el desarrollo de dispositivos como la refrigeradora, digamos, que es o el refrigerador, que son de los que más consumen en un hogar. Vemos cómo iba creciendo desde la década de los 40 hasta mitad de hasta los 70 o inicios de los 70, el consumo de los refrigeradores cuando comenzó a impulsarse la regulación para impedir que estos refrigeradores se vendieran en el estado de California, a menos que cumplieran con estas normas de eficiencia energética, vemos cómo cayó rápidamente el consumo de estos refrigeradores con sistemas tecnológicos obviamente más eficientes y dando el mismo servicio, ¿no? Entonces, en general fue bueno porque esto promovió la eficiencia de estos sistemas y entonces vemos que definitivamente dentro del tema de eficiencia energética tenemos eficiencias o ahorros por el cambio tecnológico, por tecnologías más eficientes y también
por sistemas que permiten gestionar y apagar estos dispositivos cuando no están consumiendo. Por ejemplo, un aire acondicionado en una sala donde no hay personas puede detectar que no hay personas y entonces apagar ese aire acondicionado y de esa forma reducir el consumo. Aquí, entonces, vemos otro gráfico de el tema de cómo se comporta la demanda pico en California durante el año y vemos que está muy concentrada sobre todo en el verano. Y aquí dice que el pico de demanda de California, en este caso el 25 de julio a las 18 horas, fue de 20.883 megavatios. Esto, visto desde otra perspectiva, esto fue en el 2011. Y de hecho, lo curioso es que ese era el pico máximo y ya cuando fuimos a un viaje para ver estos sistemas en California, que promovió Cruza, en el 2014, a muchos les extrañaron de que ese fuera el pico máximo y dijeron que sí, que eran que como estaban trabajando en promover la eficiencia energética, entonces la demanda en lugar de aumentar estaba cayendo. Y entonces, por eso es que el pico máximo era en el 2011 y en el 2012, 13 y 14 en realidad era más bajo que eso. Lo cual sorprendió mucho a los que iban de distribuidoras eléctricas en ese viaje. Visto desde otra perspectiva, decían que este pico de demanda, o sea, habían 50 horas que representaban el 0,6% anual del consumo energético y un 10% de la potencia máxima instalada, ¿no? Entonces, que si ese pico se puede recortar usando técnicas de control de la demanda, digamos, usando Internet de las cosas y ese tipo de herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día, podríamos tener grandes ahorros. Y entonces, Did you know that smart grid technology? Este video lo que les muestra es ese concepto aplicado, cómo lograr esa administración de la demanda. ¿Ok? Did you know that smart grid technologies are creating new methods to support energy distribution systems and enhance reliability? Advances in communication, computing, and sensor technologies are creating new alternative solutions to traditional approaches of meeting ever-increasing demand. Here's a quick look at how emerging smart grid technologies in the form of a virtual power plant can be leveraged to improve grid reliability as an alternative to installing additional infrastructure. To see how this works, let's use a segment of the grid in Queens, New York as an example. A typical area station in Queens brings power from the transmission system to an urban neighborhood on the order of hundreds of megawatts. It is based around 4 transformers supplying the peak load, with a 5th transformer in standby in case of a contingency event or failure of one of the others. Presently, this segment of the grid can easily handle the loss of 1 substation transformer, or an N-1 event, because a backup transformer is already in place. Here, you can see the system is designed to maintain reliability and 100% power capacity if a single substation transformer fails, because a backup transformer can supply the load. During an N-2 scenario, a second failure follows an initial failure and results in 2 substation transformers becoming unavailable. In this scenario, the grid equipment would be operating at above rated capacities during peak conditions. And without additional support, the grid operator would be forced to disconnect customers, or equipment would begin to fail. Using conventional technology to achieve N-2 support, the system would require the addition of another substation transformer. And real estate in Queens is at a premium. Adding capacity to achieve N-2 capability would require substantial capital investment. Another option would be to address these contingencies using smart grid technology. This example demonstrates how a smart grid can be used to improve reliability in the case of N-2 events. By leveraging communications, intelligence, and sensors, a wide range of distributed energy resources can be treated as a virtual power plant. This involves the collection of data from thousands of different distributed energy resources via a secure communication infrastructure. These resources can be aggregated and controlled like a traditional power plant by a system operator. Examples of these resources are
Smart meters and smart appliances that are distributed throughout the grid enable demand response, which encourages the shedding of load or turning off of appliances during constrained conditions. Energy and thermal storage technologies throughout the grid, which store electrical or thermal energy during off-peak times and discharge during peak times. Conservation voltage reduction is a process to systematically reduce voltages on the distribution network, resulting in a proportional reduction of load. Solar technology is also deployed to provide renewable energy generation. Conventional distributed generation is used as emergency backup for customers and can also be leveraged as a resource. So here's how this virtual power plant technology can be used to address an N-2 scenario. During an N-1 event, proactive communications to the virtual power plant puts those distributed resources in a high state of alert. Weather and demand forecasts are fed into an intelligent controller to determine the optimum dispatch scenario in the event of a second failure. When a second contingency event occurs, or N-2, the intelligent controller automatically reduces load in real time to reduce the risk of the remaining 3 transformers getting overloaded, using the virtual power plant resources if load exceeds the ability for the grid to meet the demand. Through the use of smart technology in the form of a virtual power plant, a smart grid is a viable alternative to traditional methods to improve reliability. And when you compare the investment required for conventional technology with a smart grid approach, a virtual power plant can become a viable alternative to improve or enhance grid reliability. Bien. Entonces, digamos que estamos llegando a una sociedad más inteligente que usa todos estos sistemas para los datos, para mejorar la gestión y bajar los costos y manteniendo la calidad del servicio. ¿Qué oportunidad tiene Costa Rica de destacar en este nuevo entorno? En realidad son muy altas porque nosotros ya, digamos, tenemos un uso intensivo de energía limpia para la producción de electricidad, que es lo que el mundo está buscando y que es clave para permitir la disminución de las reducciones de emisiones. Porque los vehículos eléctricos, si se alimentan con energía eléctrica producida con carbón o gas natural, pues igual van a contaminar. Porque no la emisión no la va a hacer el vehículo, pero sí la planta que produce la electricidad. Entonces ya ahí tenemos una enorme ventaja en este momento. El concepto de sostenibilidad nosotros lo hemos estado aplicando en muchos negocios que tienen que ver desde medicina naturista, alimento orgánico y saludable, cosméticos, ecoturismo, etc. O sea, ya tenemos una imagen país y la ONU nos destaca en el 2019 como el campeón de la tierra. Entonces ya tenemos esa imagen y los recursos naturales para convertirnos en una sociedad modelo donde las compañías vengan acá y usar a Costa Rica como un showroom de todos estos nuevos conceptos y que por añadidura van a ser inteligentes. O sea, entonces estamos hablando de convertirnos en un país verde, que ya lo somos, y además inteligente, que permita con estos sistemas bajar los costos, que hoy en día son muy altos. O sea, tenemos una electricidad limpia, pero muy cara, y que podría ser muchísimo más barata si usáramos todos estos conceptos tecnológicos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, que el mundo está entrando a una subasta de recursos naturales, o sea, hay demasiadas personas y hay que optimizar esos recursos al máximo para poder que alcancen para todos. La evolución de las tecnologías digitales está llevando a la integración de todos los datos de diseño, fabricación y gestión para poder visualizar el ciclo de vida de los productos y definir la forma más sostenible de satisfacer las necesidades de la sociedad. Y que el uso de estas tecnologías y el uso de digitales y una herramienta integradora en la nube para manejar toda esta información permitiría optimizar los recursos naturales, creando una gestión inteligente y sostenible de la infraestructura que equilibraría la oferta con la demanda actual. Gracias a Dios, además, Costa Rica destaca en el tema de digital, digamos, somos
los países que lleva este liderazgo en América Latina, así que ya por ahí tenemos camino andado y además podemos integrar esto con el tema de toda esta onda ecológica o verde por el cambio climático. Y entonces las recomendaciones que yo hago es que tenemos que aprovechar, desarrollar una estrategia de país como ser carbono neutral, que haga conseguir los objetivos económicos, sociales y ambientales y basarla esto en un mejoramiento de la eficiencia en la creación y mantenimiento de la infraestructura usando tecnologías digitales, lo que llamamos ingeniería inteligente, que es posible diseñar una estrategia donde el ahorro en el gasto operativo pague la implementación tecnológica, definiendo el pago del servicio como un porcentaje del ahorrado, con lo cual se eliminan las excusas para demorar el desarrollo de infraestructura inteligente que permita la creación de ciudades inteligentes. Aquí el truco está en pedirle o hacer a los oferentes, bueno, yo tengo este problema, usted me lo resuelve y ¿qué ahorro puedo yo tener con esto? Bueno, entonces negociar, bueno, de quién me cobra menos. Y entonces me dice, bueno, ok, usted va a tener un ahorro del 35%. Perfecto. De ese ahorro, ¿cuánto necesita usted para poder hacer toda la implementación? Bueno, yo con el 20% que me conformo. Entonces, el otro 80% le quedaría al Estado. Y entonces ya ahí no hay excusas, porque desgraciadamente con todo este tema de la corrupción uno ve que el Estado invierte sumas faraónicas en implementar sistemas digitales, pero ahí nunca funciona. O sea, siempre están ahí problemas y sigue pagando, bueno, porque hay un compadrazgo y todo lo demás y hay intereses creados. Entonces aquí el truco está en obligar a que los oferentes recuperen la inversión por medio de lo que le ahorren al Estado. Y por último, pues, todo este concepto de automatización inteligente podría resolver el problema fiscal del gobierno si se implementara en todas las instituciones públicas, logrando hacer un mejor uso de los recursos y contribuyendo al desarrollo del país. O sea, yo lo que abogo es por realmente impulsar todo el tema del gobierno digital. Creo que las empresas distribuidoras de electricidad pueden aportar mucho en esta transformación del Estado y convertirse en con el desarrollo de Internet de las Cosas, en empresas que agreguen valor en su relación con los clientes, con la ciudadanía, que hoy en día no lo están haciendo. O sea, yo siempre me he preguntado, si yo vendo energía eléctrica y estoy dando servicio público, ¿por qué no asesoro a mi cliente? Claro, hay anuncios ahí pagados y todo, pero realmente no es eso. Si quiere ir un poquito más allá, ¿cómo asesorar a mis clientes para que ellos aprovechen estos nuevos conceptos tecnológicos y puedan ahorrar energía? Por ejemplo, usar la iluminación LED en lugar de la iluminación tradicional y cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, a grandes rasgos eso es lo que tenía que decirles y más bien quisiera ver consultas, preguntas que tengan para poder evacuarlos. Gracias, don Ronald. Aquí tenemos una consulta, dice Fernanda, ¿ha habido nuevos acercamientos al ICE para implementar estas tecnologías? ¿Cree que podría existir mayor voluntad política en el siguiente gobierno? Ay, bueno, cada administración que entra, digamos, siempre se invita a la... recuerdo que en esta administración se invitó a doña Irene Cañas, a la cual yo aprecio y considero que es una persona muy capaz y muy honesta. Y yo me acuerdo que ya hablamos de todo esto. Yo le hablé honestamente y le dije, vea, doña Irene, el problema que usted tiene es la corrupción. El 95% de la gente que usted tiene a cargo son personas honestas. Pero hay un 5%, y desgraciadamente son los jefes, que son personas que están interesadas en mantener el status quo, porque están ganando con eso. Y entonces les dije, vea, hay una licitación de medidores eléctricos inteligentes por el BID y la calle se comenta que eso ya está con nombre y apellidos. Bueno, para no ir muy largo con el cuento, esa licitación se la ganó el que se había anunciado, que se le iba a ganar porque estaba sesgada, y yo no vi que pasara nada. Cuando yo me topo con Irene, yo veo que me agacha la cabeza, conste, estoy seguro que ella es una persona que hizo todo lo posible para evitar esto, pero yo sé que los mandos medios en las instituciones tienen un gran poder y al final ellos son muy hábiles y hay que reconocerlos para lograr meter todos estos goles.
como ese director de planificación que yo les decía, que cuando uno hablaba de la administración de la demanda, decía, mira, ¿eso qué será? Y yo me acuerdo que Carlos Montenegro me lo decía. El señor que estaba viendo la presentación me decía, mira, no entiendo. Y entonces yo diga, pucheta, pero ¿cómo el director de planificación no va a entender esto? Si eso es lo que están hablando todas las empresas que llevan que a nivel mundial. Y entonces, a menos que nunca fuera ido a un congreso, pues nunca se hubiera enterado de esto. Pero el problema es eso. Hay intereses creados. Yo pienso que en el ICE hay gente muy capaz que puede implementar esto y lo conoce porque lo van a ver en los congresos y todo, pero que hay intereses creados que evitan eh, que esto se implemente porque es más rentable construir una planta como Reventazón y a pesar de que no se necesite. Yo soy de la idea que Reventazón el país no la necesitaba. Se pudo haber evitado construirla si hubiéramos trabajado en administración de la demanda en lugar de eso, pero bueno. Otra de las preguntas que tengo es si alguno de los planes de gobierno de los candidatos presidenciales actuales tiene incluido alguno de esta información que usted está exponiendo sobre posibles mejoras utilizando Internet de las Cosas. Bueno, yo no llevo ese control, la Cámara sí lo lleva, pero yo sí sé que la Cámara y Arecep ya nos ha dado la razón, está hablando de introducir el concepto de administración de la demanda dentro de lo que se está pidiendo, ¿verdad? Los candidatos, lo que yo sí sé es que están hablando de que hay que reducir las tarifas eléctricas, etcétera. Lo que pasa es que, digamos, es el discurso, ¿no? Que la gente quiere oír. El cómo hacerlo es donde yo creo que nos corresponde a los técnicos, a los especialistas. Y en el ICE, como le insisto, hay mucha gente muy capaz que podría implementar esto si tuviera el apoyo del tema gerencial, ¿verdad? Entonces, yo siento que aquí lo que hay que hacer es que realmente el candidato que gane el próximo gobierno, pues se asegure de tener una junta directiva que realmente trabaje por el bienestar del país y no por intereses propios. Y yo sé que a Carlos no le gusta que yo diga esto. Para los que no saben, don Carlos Montenegro es el director ejecutivo de la Cámara, pero ya, y la verdad es que es esa, ya yo a estas alturas de la vida ya perdí la paciencia y yo digo, miren señores, es una barbaridad que el país no haya incursionado en esto cuando tiene los recursos y tiene las capacidades, ¿verdad? Otra de las preguntas es, ¿cómo visualiza usted el papel de la ARECEP y del MINAE en este tema? Mira, el MINAE está pintado en el papel. De hecho, la Cámara lo ha dicho. Ahí necesitamos un verdadero ministro de energía. Lo que tenemos son ministros del ambiente que realmente no saben nada de energía. Entonces, MINAE todavía estamos esperando. Arecep sí ha hecho un esfuerzo y ya, por lo menos ya ellos entienden el concepto y están de acuerdo en que hay que impulsarlo. Y están ya hablando de cómo incorporar esto dentro de los planes de expansión, etc. Entonces, en otros lugares, yo de las discusiones que hemos tenido con la Arecep, se les ha dicho, mire, es que en otros países simplemente a los distribuidores se les pone metas. Dice, vea, hoy en día estamos con factor de carga del 70%. En 5 años tenemos que llevarlo, o en 10 años, al 80%, y en la siguiente década al 90%. O sea, es posible, pero tiene que haber un regulador que definitivamente golpee la mesa y exija y ponga multas si no se cumple. Yo diría que por ahí va la cosa. Otra de las consultas, don Ronald, dice que si usted no ha intentado hacer esta misma propuesta, digamos, a Cope Guanacaste o a cooperativas. Vean, yo en el año 2007 estaba con don Franklin Chan trabajando en estrategia siglo XXI, don Alejandro Cruz, que después fue ministro, estaba ahí, y entonces, como parte de las recomendaciones que yo hacía para establecer un plan de desarrollo a largo plazo del país, estaba esto. Y después hubo diferencias de criterio entre don Franklin y don Alejandro. Don Alejandro presentó la renuncia, entonces como él me había llevado a mí como director de innovación, yo consideré que también tenía que presentar la renuncia, no tenía sentido que si el jefe se iba yo me quedara. Pero como ya yo había hecho toda esta investigación y entonces yo digo, bueno, tomémoslo como negocio entonces. Yo me di a la tarea de ¿cómo se llama? Buscar
empresas que estuvieran interesadas y traerlas al país. Ahí me topé una, fuimos a Houston, no, o a Dallas, bueno, no recuerdo, uno de los dos, se me confunde, a ver un proyecto que ellos tenían. Fuimos con gente de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y entonces ellos se mostraron muy interesados en Costa Rica por el tema imagen país, usar el país como showroom. Al no ser largo el cuento, al final terminamos en Guanacaste. Fuimos a Hacienda Pinilla, y los señores encantados decían, no, claro, a nosotros nos encantaría aquí. Y ellos ofrecían financiar toda la implementación tecnológica de esto. Eh, Eso estamos hablando del año, sí, era 2008, porque 2007 era que estaba en Estrategia Siglo XXI. Entonces, al final los señores no entendieron por qué Copeguanacaste no aceptó la propuesta. Eh, yo lo que les decía, mire, es que entienda, por un lado esto es muy nuevo, o sea, en el 2008 esto era muy nuevo, hoy en día ya es otra cosa, pero en el 2008 era todavía hablar de ciencia futurista, ¿no? Los autos eléctricos y eso estaban a años luz. Entonces, decirle a unos señores que muchos de ellos tienen de un bajo nivel de escolaridad, que había un gringo que quería financiar todo esto y todo lo demás, hablaban de 250, 300 millones de dólares y todo el asunto. Entonces, de ahí es como que usted de pronto le ofrece comprar la propiedad y usted dice, pucha, pero ¿y por qué me ofrecen tanto? Debe ser que hay oro aquí abajo, petróleo, no sé. Y entonces al final no hubo forma de conciliar la propuesta de estos señores. Al final ellos optaron con que era interesante Costa Rica, pero que era muy complicado trabajar acá. O sea, yo me acuerdo que Compañía Fuerza y Luz, que fue la primera que contacté, les decía, no, mire, ustedes aquí hagan la propuesta, vamos a hacer un grupo de estudios y eso funciona, luego hacemos una licitación y ustedes participan a nivel internacional. Bueno, para hacer corto el cuento, la perspectiva que le dan al inversionista era que el tiempo entre la propuesta y que se concretara algo pasaban de 2 a 4 años. Entonces, claro, cuando uno le dice a un gringo que tiene que esperarse 2 o 4 años y él lo que está ofreciendo es poner todo y que del ahorro le paguen, o sea, si no ahorran, no me pagan. Y si ahorran, yo quiero, y por firmar un contrato, un porcentaje del ahorro. De ahí como que la gente siente que, pucha, aquí hay algo gato encerrado. Y al final no se concretó. Ya a mí me dio mucha pena. Yo siento que el país hubiera dado un gran salto tecnológico si eso se hubiera hecho. Eh, Hoy en día, digamos, yo creo que el país, dada la coyuntura que vive, están dadas las condiciones para que esto se dé. El país sigue siendo muy atractivo para gente que quiera invertir en el campo tecnológico, en tecnologías verdes, etcétera. Guanacaste en lo particular tiene muchas condiciones y puede ser un showroom muy bueno para mostrar todos estos conceptos tecnológicos. Pero se necesita gente visionaria que cree estas oportunidades y que lo haga de una forma ética. Porque el problema de esto es si uno trae a una persona y le dice, no, mira, es que está bien, todo está muy lindo, pero ¿qué hay para mí? Como me decía alguien, y aquí mejor no demos nombres para evitar demandas, decía, bueno, todo está muy lindo, pero ya yo no gano nada. Entonces, ya y si es una persona honesta, le piden propina, simple y sencillamente dice, bueno, sabe que es mejor irnos de acá. Y a mí me ha pasado, yo he pasado esa vergüenza de tener que decirle a un inversionista, es que está pidiendo propina, y entonces, no, dice, ya ahí no entramos nosotros, entonces mejor nos vamos. Entonces, tristemente, en el país, muchas veces los proyectos que se hacen no son los que al país le conviene, sino lo que le conviene al funcionario, al jerarca que está en turno y que él quiere ganarse algo con eso. Y entonces nos quedamos en manos de los que están dispuestos a pagar propinas y las empresas serias no entran. Y entonces es penoso, pero así ocurre. Tristemente así ocurre. Hay dos preguntas más, don Ronald. Pedro consulta que una implementación de un proyecto como estos, como plantas virtuales, por ejemplo, es un tema país, no solo de una empresa de distribución específicamente. Entonces, ¿quién debería promover este tipo de proyectos y realmente que se haga una realidad? Tiene que ser el MINAE. El MINAE indudablemente es el que debe llevar la batuta en esto. Pero si usted tiene un ministro que no sabe energía, el único que sabe de ambiente, pues esto no lo entiende. Así de sencillo. Entonces, el MINAE es el gran ausente en esto.
Bueno, don Eric está preguntando sobre los costos. Más o menos, ¿cuál sería la estimación de la inversión para desarrollar un proyecto de este tipo contra el beneficio de ahorro energético? Más o menos, ¿cuántos años aproximadamente se visualiza un retorno de inversión? Bueno, cuando yo estuve con estos gringos, y esto fue hace muchos años, supongo que ahora tiene que haber bajado mucho. Estos gringos, cuando estaba empezando la oferta para Copeguanacaste, ellos se asustaban o sea, por la matriz energética que nosotros tenemos, es sumamente rentable invertir en esto. Entonces ellos decían, mire, es que en Estados Unidos nosotros recuperamos la inversión, dependiendo del lugar y el costo de la energía y todo, en 6, 8 años. Pero creemos que en Costa Rica se puede recuperar en 2, 3 años. Y estamos hablando de 2008. Ya yo diría que hoy en día sería muchísimo más rápido. Pero bueno, yo ya en este momento no estoy en el tema de esto, ¿verdad? Yo ya no, o sea, digamos que para mí ahora es un interés académico, porque me parece una barbaridad que el país no se haya metido en esto. Desgraciadamente los que saben de esto trabajan en las mismas distribuidoras, entonces ya yo supongo que les da miedo hablar, porque aunque lo sepan, yo he hablado con compañeros y todo, y ya, y me dicen, sí, sí, tenés toda la razón, pero ya, ¿qué hacemos? Aquí no nos dan pelota con esto. Entonces, yo por eso ya no estoy en el tema comercial. Pero sí me interesa mucho y que se conozca, que se entienda la importancia de esto y que el país debe comenzar a incursionar en ese tipo de cosas. Yo creo, y porque así lo vi en California, que debemos establecer una estrategia país donde creamos un centro de investigación en estos temas, ligado obviamente a la academia, carreras de ingeniería como ingeniería eléctrica, electrónica, cosas de este tipo, informática. Y de hecho ahora estamos trabajando con el CENAT, el Centro Nacional de Alta Tecnología, en un proyecto de Industria 4.0, y yo creo que como parte del ecosistema que estamos creando para impulsar el desarrollo tecnológico del país, ahí cabría meter este tipo de cosas. Entonces, que las empresas que ofrecen estas tecnologías la brinden al centro, se evalúe por especialistas y se determine cuáles son realmente beneficiosos para el país, se tenga un convenio con las distribuidoras de electricidad que la aprueben, ya como un piloto, y si esto funciona, luego se establezca como un estándar. Esa sería la forma en que trabajan los países desarrollados. En Estados Unidos así lo vi yo trabajando. Eso lo que evita es la corrupción, porque entonces hoy en día le damos la potestad de que sea un funcionario y que el que llega a ofrecer la tecnología le dé propina para que me compre lo que yo vendo. Aquí deberíamos ya estructurar un sistema donde tengamos especialistas que evalúen las tecnologías, los costos y determinen, bueno, estas se adaptan bien para la realidad del país, pasémoslo a un segundo parte, un piloto, probémoslo. Entonces es un tema ya de cómo como país vamos impulsando y desarrollando esto. Hoy en día estamos en el lejano oeste, o sea, aquí es a puñalada por bollo y pan, ¿no? O sea, el que realmente ofrece más dinero es el que se lleva el negocio. Y muchas veces tenemos tecnologías ya obsoletas, descartadas por los países desarrollados, simple y sencillamente porque el sistema no nos ayuda a filtrar. Don Ronald, conforme usted va dando respuestas, nos siguen entrando más preguntas. Yo agradezco a la gente que se mantiene conectada. Yo sé que nos hemos pasado del tiempo, pero considero que sí es importante tal vez abordarlas y tal vez, don Ronald, contestarlas tal vez más rápido como para finalizar y no quitarles más tiempo, porque yo sé que ya algunos me están diciendo, estamos casi en hora de almuerzo, pero todos estamos en lo mismo. Vamos a ver, aquí dice, si usted está tomando en cuenta que las condiciones regulatorias no se adaptan a este tipo de nuevos modelos de negocio. Por eso estamos hablando con Arecep. Arecep se le ha planteado esto y ellos están trabajando en ver cómo se modifica y se ajusta el modelo porque es de interés del país. Entonces, digamos que Arecep ya compró la idea, digamos, y la está trabajando en ver cómo cambiamos el modelo para poder incluir esto porque definitivamente es necesario. Porque si seguimos con tarifas eléctricas tan altas, vamos a seguir perdiendo industria y más en un momento que hay un desempleo tan alto. Entonces, es una necesidad país.
Con la independencia del CENSE y con un ministro de energía fuerte, pensando en el siguiente gobierno, ¿se podría dar un impulso a estas iniciativas? Sí, sí, vean, Salvador López, que es el director del CENSE, yo no sé si ya se pensionó, si todavía sigue ahí, él fue uno de los profesores que estuvo en el jurado que vio mi tesis en el año 90. Hace 2 o 3 años, cuando empezó este gobierno, nos acercamos al MINAE, le echamos el cuento, nos dijeron que sí, fuimos al CENSE, y Salvador estaba trabajando con su grupo en esto. Y entonces, y yo le preguntaba a Salvador ya en confianza, mira, pero esta vaina está muy antigua, ¿por qué hasta ahora el CENSE se mete en esto? Y dice, mira, porque hasta ahora me deja. Entonces, es muy necesario la independencia del CENSE. O sea, desgraciadamente el CENSE no es porque no sepan, sino porque no los dejan que no se meten en estas cosas. Pero si independizamos el CENSE y tenemos un MINAE que haga lo que tiene que hacer, yo creo que otro pájaro cantaría. Y para cerrar, si hay alguna empresa en el país con la capacidad para llevar a cabo estos proyectos. No, en este momento no. Yo pienso que tendría que venir alguien de afuera, pero sí tenemos capacidad para evaluar lo que nos ofrece, porque en un proyecto como estos, y ya lo vimos con esta compra de medidores inteligentes, si no estructuramos bien el sistema, lo que vamos a tener es quién da más. Entonces, el que ofrezca la mejor propina es el que se lleva el contrato, y eso no nos sirve. Definitivamente tenemos que estructurar el sistema, que la academia, los profesionales. Yo estoy muy empeñado en que la Cámara de Industrias haga una alianza con el CIEMI, o sea, con el Colegio de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos Industriales, ¿verdad? Para que nos ayuden a evaluar esto. Y entonces yo pienso que si unimos los profesionales, la academia y la gente los usuarios, en este caso la Cámara, que es de los que más les ha afectado estos altos precios de electricidad, podemos crear un sistema que por lo menos filtre y asegure al país que está adquiriendo la tecnología que necesita, no la que le quieren vender. Excelente. Don Ronald, muchísimas gracias. Ya cerramos con todas las preguntas. Igual agradecerle a las personas que se mantienen conectadas. De verdad que muchísimas gracias también por las consultas. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. La grabación la vamos a estar compartiendo, los correos electrónicos que registraron cuando se inscribieron. Entonces espero que les esté llegando hoy en la tarde, mañana temprano máximo, digamos, pero sí se las vamos a estar compartiendo. Entonces para que estén atentos. Muchísimas gracias y que tengan una linda tarde.